Espero que no tengamos que volver, que este camino continúe para allá. Acá ya llegamos a las líneas. Ahora empieza el postre. 20 kilómetros de ripio, gente, para poder llegar al valle. Ay, qué impresión que me da. No, me está dando bastante cagazo. Lo logramos. Después de semejante travesía llegamos, estamos acá a la entrada a lo que es la laguna de la Niña Encantada. Pará, lo logramos, pero contá. Ah, sí, tenemos un pequeño problema, gente. Venimos por la parte del ripio. Venimos ahí por el ripio y el estacionamiento está allá. Hay que pasar por ese puentecito y bueno, puedes entrar acá a la laguna. Vamos a tener que seguir por el ripio. Espero que no tengamos que volver, que este camino continúe para allá. Así que son unos 7 kilómetros acá por el ripio, sí, porque no podemos pasar por el puente. Claro, no se puede pasar por el puente. Bueno. Listo, gracias. Hasta luego. Todo por abajo. Ay, hola. Estamos re preocupados, hola. No, estamos preocupados en serio. Veníamos, se venía para el camino. Le pifiamos. Igual está hermoso el camino. Ah, está bueno. Pero no sabía cómo estaba. Pero se nos rompió el acelerador, todo así, pero ahora son 7 kilómetros por acá. Claro. Está terrible. Este camino igual está terrible. Llegamos, ahí están los chicos. Que creo que se pararon para ver si no nos perdimos. Para que no nos perdamos de vuelta. Disculpen, una consulta. La Niña Encantada por acá, la laguna. No. ¿Qué pasó? No, perdí. ¿Qué es? Nos perdimos. No, nosotros... Y ahora recién también casi nos perdimos porque casi que doblamos en una casita. Vimos una callecita y digo, por allá de salir la ruta, pero no. Ay, qué chula casita. Pobre IBR, le está costando un montón. Venimos en segunda 49 kilómetros. Tenemos todo el viento en contra mal. Ya me da impresión. Pozo de las Ánimas. Estructura geológica de muchísimos años. Un pozo que también surge desde abajo. El agua surge desde abajo, desde el centro. Y bueno, con la misma erosión y todo, se está haciendo cada vez más profundo. Tiene, creo, si no me equivoco, aproximadamente 80 metros hasta lo que es el agua. Y el agua hasta abajo, lo último que se descubrió y que se metieron, que kamikazes, son 20 metros de profundidad del agua. Hasta hoy en día solamente se descubrieron 20 metros. No pudieron hacer más que eso y no han encontrado el fondo.
se comenta que tiene o puede llegar a tener una conexión con el mar. Muchísimo viento. Sí, hay mucho viento, no podemos ni siquiera sacar el dron. Porque de arriba es un espectáculo. Sí, así que vamos a agarrar, vamos a continuar el camino hasta para las leñas y a tomar unos mates porque tengo un hambre. Complicado que está el viento, gente, se complicó un montón. Acá por esta parte no se nota tanto porque a veces nos resguarda las mismas montañas, pero miren, todas esas motos prácticamente van sin equipaje y la camioneta, o sea, que va de atrás le va tipo de auxilio y no vamos más de 40, 50 kilómetros. Acá ya llegamos a las leñas, pero qué complicado se hizo esos pocos kilómetros que hicimos. Y todavía falta para poder llegar al valle, ¿no? Acá se termina el asfalto, después de acá es todo ripio hasta el valle. Ahí vamos con los chicos que ellos conocen acá y dicen que por acá arriba hay un lugar donde podemos tomar unos mates y comer. Dice. Porque tenemos demasiada hambre, ya tenemos. ¡Wow! ¡Qué locura lo que debe ser esto todo con nieve! Debe ser muy blanco. Buen provecho. Es nuestra guarida secreta. Gracias. Solo los Ah, miren lo que es esto. Bueno. Qué bonito el color de las plantas. Objetivo, con muchas ganas de quedarnos, o yo calculo que es más que vos. Sí. Hermoso el lugar, está muy prolijo, sin nada de nieve, no lo conocemos con nieve, pero es maravilloso. Primero los colores que se están armando, bueno, justo en este momento no se ven, pero los colores que se están armando con los árboles son maravillosos porque es bien amarillo, pasa entre el naranja y el amarillo y el verde, está maravilloso. Y el lugar es recontra cuidado, nunca habíamos andado en las leñas. Una pinturita, todas las montañas que hay alrededor, todo lo que rodea las leñas. La verdad que ¡ah! ¡Paren! Que tenemos un dato curioso. El que hizo las leñas, el que creó las leñas, el dueño de las leñas, el ideólogo de esta maravilla, quiso comprar el Sosneado, cuando ya obviamente no estaba en funcionamiento. Pero bueno, por distintas cuestiones no se pudo. Bueno, encontró este maravilloso lugar que la verdad la reembocó. Ahora empieza el postre. 20 kilómetros de ripio, gente, para poder llegar al valle, como les venía contando anteriormente. Ya venimos medio entrenados, preparados por esa errada a la laguna de la Niña Encantada. Lo que hemos visto de información de este camino y sobre el valle, algunas fotos y videos, es impresionante la belleza. Estoy bastante ansioso por llegar.
ver si pasan. No sé por dónde quieren elegir pasar. No sé, vos quédate ahí en el medio y que yo elija. Sí. Ay, qué mollidito que está el Por suerte el IBR no hace mucho ruido. No. Pasen tranquis. Qué bonitos. Hermosos son. Mirá lo ver eso. ¿Viste? Se desvía uno y siguen todos. Sí. ¿No? Ese es sospechoso. El marroncito ese que va ahí arriba es sospechoso. Ese tiene una mezcla de burro. Ese, no sé, para mí hubo joda ahí. Aquel también es sospechoso. Ah, ¿y ahora? ¿Qué hago? Ah, me meto acá en este rincón. Quédate en el rinconcito. Para que pasen. Me meto acá. Sí. Así pasan tranqui. Pasen. No me Bueno. miré. Pasa. Ay, mira el toro. Pasa. Ah, la voz. La miércoles. Y no sé qué hacer. No, quédate ahí que en algún momento va a pasar. Alguna va a empujar. Bueno, la vaca, nosotros las vacas. Vamos a intentar pasar. El toro quedó de este lado. Ay, Dios. Vamos a pasar, no vamos a hacer nada. Tranqui ustedes. Relax. No, señor Torito, mire para el otro lado. Ay, qué impresión que me da. No, me está dando bastante Sí. cagazo. No, frena que ahí siguen, ahí siguen. Ay, Dios, se da vuelta y me da pánico. Ah, Pánico me da el... ¡Ay! mira acá el pedazo de bicho eso. ¡Qué bestialidad! Ahí va, ahí va. Ah, Vamos no. despacito, vamos despacito. Ahí encararon para adelante. Buenísimo. Uy, qué flaquita está aquella. Siguen apareciendo. ¿Qué onda? Sí, no, vienen en una fila grandísima. Yo vi del otro lado una fila grandísima. Ay, esas se van a empujar, van a quedar. Ay, vamos de vuelta. Los paisanos con el fuego prendido ahí, con los caballos ya atados, son los que deben estar cuidando las vacas y los caballos que cruzamos. ¿Sí? Ay, mirá la trepada esta. Adelante, venite para adelante, Bueno, cocho. ahí vamos. Saca rodilla, ¿eh? En primera, gente, en primera. Yo pensé que no era esta. La veníamos mirando a la trepada y le digo a él, nah, esas deben ser para enduro, así. Debe haber otra. No, era esta. ¿Era esta? Mira lo que es eso. Miren lo que es eso. Hay como unas cuevas de arriba, ¿viste? Sí. No estamos grabando todo porque la verdad venimos súper concentrados en el camino. Se torna bastante peligroso. Ahora acá bajamos. Ahí los chicos, Pedro y Martín, se estaban volviendo porque claro, hacía rato que nos habían perdido el rastro. Nosotros dijimos, ustedes vayan adelante, que no pasa nada, porque nosotros frenamos, o sea, nos tomamos el tiempo para mirar, para sacar una fotito, para grabar, para los videos. Y luego nos van a andar frenando cada vez que nosotros frenemos. No, aparte Pero de eso, bueno, no frenamos ninguna vez todavía, más que porque nos caímos de vuelta por las piedras. Ya acá no puedo acelerar, ese es el problema, ¿ves? Para adelante, coche, para adelante con los pies, para adelante con los pies, para adelante con los pies. No, sigo. Para adelante con los pies, para adelante con los pies. te vas. Ahí va, ahí va. No quita lo bello que es el lugar. Hay que tener algo en cuenta. Nosotros venimos cargados, venimos totalmente cargados, como andamos de viaje siempre. No es recomendable venir tan cargado. Wow, mirá lo que es. Encima mucho no puedo mirar, donde me saco un poquito la vista del camino una piedra. Sí, vos es imposible, pero la gama de colores, no solamente eso, en el fondo, que ahora se los voy a mostrar con la otra cámara, en el fondo tenemos unas montañas grises, totalmente grises, que destacan un montón porque de este lado está como un poquito más amarillito, verdecito
por los yuyitos que tiene eso seco, aparte le está pegando el sol y se nota un poquito más amarillento. Y de fondo tenemos estas montañas grises que están, pero espectaculares. Da impresión, por parte gente da impresión. Miren ahí adelante, parece que el camino se terminara y no más. No puedo acelerar, literalmente no puedo andar fuerte porque las piedritas te llevan para cualquier lado. Y eso ahí está muy cerquita. O sea, miren lo que es la diferencia. La chata toda preparada, con toma de aire, luces, no sé cuántas. Chao, señor. Estos cositos que están geniales, quiero dar una vuelta a uno de esos. ¡Epa! Esperá. Hola. No, igual no, porque me muero, yo me muero de un infarto. ¡Epa! Los cuatri, no el Banshee, los Yamaha. No traen mugre, chicos. Más amargo que caramelo media hora eso. No, qué mortal que están estos. Chao. Qué locura que esto, amigo. ¿Cómo se la banca esto? Esa es la tranquera que subí yo, que te decía que había subido allá arriba, re áspera la subida. Ah, que hay un refugio allá. Sí, allá arriba está el refugio. Mira, por allá. Si quieren una trepada. ¿Por allá? Sí. No, está re loco. No es para hacerlo. ¿Lo miren? ¡Sí! Miren cómo están cargando el camión con agua de las vertientes de las montañas. Ahora, mirá qué lindo camioncito, ¿no? Sí, uno de esos cargaditos atrás. Ah, esa agua y está nos re vamos. fresquita. Sí, bastante. ¿Me dio una sed? Lo logramos. Dios mío. No te vayas muy del borde. Deja que me baje. No. Que me da impresión. Mirá lo que es eso, por favor. Vení, Vero. Primera vez que subís en moto acá. Sí, ¿Qué te pareció? Porque la verdad, no es un camino fácil. ¿Y es la primera vez? sí, pero me encantó. Te encantó. Tenés O sea que, otra panorámica desde la moto. ¿viste lo que es? Sí. O sea que vas a repetir algo así, ¿no? Sí. Decirle ahí al patrón que te Y lleve a otros aparte, lugares. bueno, veníamos con esta compañía que bueno, no todos los días se hace. Todavía no lo puedo creer, gente. Todavía no lo puedo creer que vamos a pasar la noche allá, que vamos a pasar unos días allá, que nos vamos a recontracagar de frío, pero va a estar buenísimo. Y lo veníamos hablando con la flaca recién, que estos tipos de caminos más allá que son peligrosos, y debo admitir que no hablé tanto en este camino, es poco lo que grabamos porque venía muy atento al camino, pero son estos caminos que me dan como una cierta energía, no sé si a ustedes les pasa, como que me ponen contento de estar haciéndolo. Miren esto. Empieza el descenso, gente. Ahora tenemos todo en bajada. Son como... Parece cerquita que está la laguna, pero estuvimos mirando y son como 9 kilómetros hasta allá. Martín y Vero ya emprendieron el regreso para su casa, para Malargüe. ¡Qué pedazo de vista! Es muy loco esa montaña ahí sola. Son recontra cerradas las curvas estas. Y miren lo que es. Es talco, esa tierra talco, con piedras re grandes sueltas. Lo que va a hacer subir esto. Sí. Pero bueno, eso es preocupación para dentro de unos días. Ahora lo importante es bajar, pero me está preocupando el tema de la subida. Más que nada porque me parece que vos vas a tener que caminar bastante a coche. Sí, sí, vos sabés que yo estaba pensando eso. Es más, no sé si ya no arranco yo más temprano y te espero arriba. Mira qué linda la bajada.
No puedo hablar. No, acá tenés que dejarla que vaya para, más o menos para donde quiera hasta que te acomodes. De lejos esto parecía grande, pero ahora que nos estamos acercando, que prácticamente la tenemos al lado, es gigante. Es inmensa, La montaña esta. Qué estructura rara. Para que ustedes tengan una idea, gente, voy en primera de que empezamos a bajar del mirador y no, prácticamente voy sin acelerar. O sea, ahora voy sin acelerar, solamente con los frenos, jugando un poco. Y acá silencio, son los momentos de tensión. Sí. Ay. Lo que pasa Sigo derecho porque no puedo hablar. no, y la moto atrás Pero- empieza a rebotar tanto. Miren, Ay, ese fue el escape. esto es impresionante. Miren lo que son las formas de esas piedras, de esa montaña. Es como si le Uno- hubieran puesto piedrita por piedrita. Uno se siente muy insignificante acá. Aparte la trama de una a la otra y el color. Va pasando todo progresivo. Algunas parecen que tienen una alfombrita. Y seguimos bajando. Miren esto, gente. Miren lo que es esto. Llegamos. Aparte la inmensidad de las cordilleras es impresionante. Porque no parecían tan Son inmensas. bestias. Y cuando nos estamos acercando, Literalmente está entre las cordilleras. Lo logramos. sí, llegamos. Otro lugar que nos habían dicho que no íbamos a llegar. Difícil, Con difícil. esta motita. Con esta motito. Motito. Vamos a ver cómo salimos después, pero ahora Llegamos. vaya hermoso. Acá estamos. Se nos acaba de romper la linterna. No sabemos qué le pasa. La bolsita de agua caliente. Igual hay que prevenir. Ah, no. Ah, lo que duelen las manos. ¿De qué se trata todo esto? Bienvenido, este es el camping, glamping de Valdehermoso. Nos encontramos acá a plena cordillera de los Andes.